Buenos días para todos. Para mí es un gusto abrir este espacio tan especial de la comunidad de Boyacá y sobre todo haciéndolo con un tema que me apasiona tanto como lo es la inteligencia artificial. Entonces voy a poner el timer para no pasarme. Entonces, bueno, em, efectivamente yo soy Data Scientist y líder técnica en Global. Para que tengamos un poquito más de contexto, yo me he desenvolvido en diferentes roles de datos. Fui Data Analyst, también fui actuaria de Pricing, estuve en roles de Big Data y Business Intelligence. Y bueno, el fuerte y la gran decisión fue quedarme como científica de datos. Mi formación es en física y en estadística, es decir, que vengo de las ciencias básicas. Y efectivamente considero que la manera más bonita de inspirar a mujeres en tecnología es desde la práctica profesional. Entonces vamos a tener 5 momentos. Voy a arrancar dando un contexto sobre la ciencia de datos. Posteriormente vamos a tener diferentes momentos históricos para entender por qué ha evolucionado a través del tiempo, en dónde estamos y una perspectiva de hacia dónde vamos en tecnología de ciencia de datos, y cerraré eh, brevemente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la ciencia de datos? Básicamente nosotros vivimos inmersos en datos, consumimos y generamos datos a través de diferentes aplicaciones en nuestra cotidianidad, y estos algoritmos fundamentalmente se entrenan con conjuntos de datos en donde estos algoritmos tienen la capacidad de aprender patrones para luego generar inferencias en datos que no ha visto el modelo. ¿Listo? Sin embargo, cuando nosotros pensamos en soluciones de datos, estamos considerando un camino muy largo que va desde la recolección de los datos hasta generar una inferencia. Es por ello que si vemos la imagen, el stack tecnológico de las soluciones de datos incluyen lenguajes de programación, orquestadores, nubes, librerías de visualización, dashboards, solo por mencionar algunos. Eso no significa que yo como científica de datos tenga conocimiento de todas esas herramientas. Y es muy importante además que es una carrera en evolución constante. Veremos que salen modelos nuevos que nos hacen repensarnos las soluciones para entregar productos de mayor valor. Entonces, bueno, comencemos con el viaje a través del tiempo. Si nosotros pensamos en la recolección de los datos, no podemos pensar que es algo nuevo que estamos haciendo. En realidad, las culturas milenarias, por ejemplo, observaban el cielo y en base a ello generaban modelos, ¿cierto? Sobre sus eclipses, las temporadas de inundaciones de ríos. Sin embargo, es a partir de la década de los 60, con los computadores, en donde estos desarrollos de la informática permitieron automatizar las tareas de los datos. Y allí se arrancó con unos modelos muy orientados hacia la práctica académica y la optimización de procesos industriales, como lo era la logística, el almacenamiento de recursos. Sin embargo, se dieron cuenta que los métodos estadísticos tradicionales eran adaptables a numerosas industrias. Y es allí en donde empezamos a pensar en la estadística como esa ciencia flexible que permite pues generar modelos similares en contextos diferentes. ¿Qué pasa? Que durante los 60, 70, 80, 90, la estadística fue involucrada en numerosas carreras como de manera muy adaptada a las industrias. En el 2000 tenemos el auge del Big Data, en donde tenemos datos que se generan con mayor velocidad, variedad y volumen. Esto trae unos grandes retos en cuanto al almacenamiento y el procesamiento de los datos. Y en paralelo empezamos a ver el auge del Deep Learning,
que básicamente es otra manera de analizar los datos. Entonces, en vez de usar métodos estadísticos tradicionales, lo que hacemos son generar arquitecturas basadas en redes neuronales que tienen la capacidad de aprender unos modelos mucho más complejos. Entonces, en el 2000 empieza un cambio de paradigma sobre lo que significa analizar datos por los datos del por los retos del procesamiento mismo de los datos. ¿Qué pasa? Que avanza una década y empieza a surgir un rol aparentemente muy interesante en la industria. Entonces, en el 2012, el Harvard Business Review lanza un artículo hablando sobre los data scientists. Y justamente menciona que es el rol más sexy en la industria para el siglo XXI. ¿Y por qué lo dice? Porque es un rol bastante híbrido, algo que no se veía en las universidades, en la medida que exigía la capacidad técnica de modelar datos, pero a su vez de escuchar el negocio y de entender la necesidad y no quedarse solamente en la realización de un modelo estadístico. Entonces ese era el diferencial con los roles estadísticos puntuales, y también se veía que en algunos casos ingenieros industriales o otro tipo de ingenieros que manejaban muy bien la estadística, pues como que no tenían tanto el contacto con el negocio. Entonces, digamos que es un rol que surge debido a la necesidad de la industria. También en esa época no se tenía muchísima claridad sobre el data scientist, aparte de ir a escuchar el negocio, traducir la necesidad técnica a una solución, qué otros skills debería tener, porque era un rol pues muy emergente. Entonces, en ese momento se consideraba que el data scientist era una criatura mágica. ¿Por qué? Porque era el unicornio que tenía la capacidad de integrar tres grandes esferas. Por una parte, temas de computación, porque ya sabíamos que los datos tenían gran volumen, variedad y velocidad, entonces había que encontrar maneras efectivas de procesarlos. Por otra parte, era un rol al que se le exigía técnicamente ser muy fuerte en matemáticas y en estadística para entender la naturaleza de los datos y de esta manera generar un modelo que fuera capaz de aprender. Porque ¿qué pasa? Cuando no se entrenan bien los modelos, lo que hacen es memorizar los patrones que encuentran en los datos de entrenamiento. Y a la hora de generar una inferencia, no va a ser de buena calidad. Entonces, tener la capacidad de entender matemáticas y estadística te va a ayudar a entender la necesidad, la naturaleza de los datos. Y por otra parte, estaba el dominio del negocio, es decir, entender qué tipo de solución necesitaba. Porque algo que se veía en este rol es que algunas veces los stakeholders pensaban que necesitaban cierta solución, pero a la hora de revisar los datos y el dolor que les afligía en términos de negocio no respondía a la solución que tenían en mente inicialmente. Entonces es por eso que se decía que el científico de datos era como un unicornio, una criatura mítica. Y era la idea que se tenía hacia el 2012 para que lo tengamos presente. ¿Qué pasa? Entonces, hasta este punto vemos que el científico de datos tiene que saber de computación, de matemáticas, debe tener buenas habilidades comunicativas y también debe saber, digamos, de deep learning, porque ya en el 2000 pues se tenían estas arquitecturas. En el 2017, unos investigadores de Google lanzan un artículo que se llama Attention is all you need. ¿Qué pasa? En este artículo presentan una arquitectura totalmente diferente para analizar los datos. Entonces ellos nos hablan de transformers, que básicamente una memoria a largo plazo. ¿Qué pasa? Desde el 2000
se venían generando soluciones de procesamiento del lenguaje natural, pero eran basados en redes neuronales. Y un problema que se había identificado es que estos modelos eran bastante buenos, por ejemplo, para traducir, también eran buenos para identificar la siguiente palabra, pero si se quería, por ejemplo, generar texto después de unos párrafos o hacer traducciones en lenguajes donde no solamente se tiene como la secuencia corta, se debe tener en cuenta, sino secuencias más largas, estos modelos de Deep Learning se quedaban cortos. ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad de aprender, no tenían memoria. Entonces, con la llegada de los transformers, lo que vamos a tener es una arquitectura que tiene la capacidad de entender el contexto de las palabras y tiene una ventana mucho más amplia de memoria que los modelos que venían anteriormente, sus predecesores. ¿Listo? Además, la arquitectura Transformers incluye, digamos, dentro de su core, los embeddings, que corresponden a representaciones vectoriales de las palabras. Y a diferencia de los modelos previos, estos embeddings no son solamente posicionales, sino de contexto. Es decir, que tienen la capacidad de identificar las diferencias de una palabra en numerosos contextos. ¿Qué pasa? Que nuevamente en el 2022 el Harvard Business Review vuelve a lanzar un artículo relacionado con los data scientists, pero en esta oportunidad ya no afirma que es el rol más interesante en la industria de la tecnología, sino que se cuestiona si realmente el data scientist es este rol sexy en el siglo XXI. Entonces, este artículo es mucho más crítico frente al rol. Afirma que efectivamente es un rol popular, que es bien remunerado, es mucho mejor definido que hace 10 años, en donde se creía que el data scientist integraba datos, limpiaba, hacía los modelos, hablaba con el cliente, ¿cierto? Ahora vemos que hay más roles en datos. Está el del Business Intelligence, que por ejemplo su fuerte son los dashboards, la estrategia de negocio. Están los Data Architects y los Data Engineers, cuyo core es la integración de los datos, los pipelines. Hay Data Translators, que son aquellos roles que lo que hacen es el puente entre las personas técnicas de data y los stakeholders. Están los Data Scientists, que su core ahora va a ser el modelamiento de datos. Pero también hay otros roles emergentes, como por ejemplo el del MLOps, del cual hablaremos más adelante. Por otro lado, vemos que al 2022 ya es muy importante empezar a cuestionarnos los modelos de Machine Learning, entender qué datos se usan en el entrenamiento y cómo se generan las inferencias. Es por ello que vemos conversaciones éticas en cuanto a la responsabilidad y al uso de los datos y al tratamiento de los datos personales. Y bueno, el artículo cierra con una parte crítica en torno a los skills y menciona que más allá de la velocidad para generar código, el verdadero valor del data scientist está en la gestión del proyecto y en la evaluación de la calidad y la interpretación de los resultados. Es decir, tenemos que seguir conversando con las personas de negocio y entregar soluciones efectivas, no quedarnos en modelos. Y bueno, eso fue en el 2022. ¿Qué pasa? Que el 2023 llega para revolucionar totalmente la manera como interactuamos con los datos, porque empezamos a ver los modelos de inteligencia artificial generativa y especialmente los grandes modelos de lenguaje. ¿Qué pasa? Que si hay algo con lo que yo quiero que ustedes salgan de acá, es que no se queden con la idea que ChatGPT apareció de la nada y llegó a transformar el mundo. Eso no es así. Si vemos la línea del tiempo, desde el 2018 ya habían modelos
que tenían unas estructuras basadas en transformers, que eran robustos, que, digamos, si bien no tenían la capacidad de GPT, sí generaban texto. Lo que pasa es que no era tan fluido y de tan buena calidad como lo fue el modelo que ellos liberaron en marzo del año pasado. ¿Listo? Por ejemplo, hay un artículo en The Guardian en donde decían la inteligencia artificial llegará a cambiar la vida de todos y nos reemplazará. Y era un texto que decía inicialmente que había sido escrito por una inteligencia artificial. Sin embargo, al cerrar el artículo, ellos mencionaban, bueno, este texto realmente no fue 100% escrito por la inteligencia artificial porque tiene la capacidad de hilar ideas, son muy buenas, pero no es fluido, gramaticalmente tiene errores. Entonces, este artículo tuvo que pasar por un editor. Y el artículo decía, eso era como en el 2020, y el artículo decía, va a llegar el momento en donde vamos a tener una inteligencia artificial que sí va a ser fluida y que no va a necesitar la reedición de un editor. Y eso fue lo que nosotros encontramos en la interfaz de ChatGPT. Nosotros le preguntamos algo y tiene la capacidad de generar un texto muy inteligente, ¿cierto? Que es muy fluido y que además es veraz. Porque qué cosa interesante tienen estos modelos es que son entrenados con grandes corpus de internet. Es decir, hacen un scraping de Wikipedia, de muchísimos blogs, todo eso lo ponen junto, hacen un preprocesamiento y es lo que le entregan al modelo. Es decir, estos modelos saben todo lo que está disponible en internet y son modelos generalistas. Pero ¿qué pasa? Miremos en dónde estamos. Entonces, bueno, hay una zona gris entre data science e inteligencia artificial, ¿cierto? Sabemos que en ambos casos buscamos entrenar modelos, buscamos generar inferencias a través de los datos, pero es una zona muy gris en la que hoy no quiero entrar en detalles. Este gráfico básicamente pone 3 momentos de los que ya mencioné. Entonces, en el 2012 tenemos el artículo del Harvard Business Review en donde dice que ser data scientist es lo más top de tecnología. Luego, en el 2017 tenemos la aparición de las arquitecturas de los transformers y ya en el 2023 tenemos ChatGPT y podemos ver la tendencia que ha generado esos 3 momentos históricamente en cuanto a las búsquedas de estos 2 términos. Y vimos pues que actualmente es mucho más representativo que incluso en el pasado cuando se dijo que era el por más sexy de tecnología. Entonces, ¿qué tenemos en el 2024? Actualmente tenemos numerosas nubes que facilitan el desarrollo de modelos de Machine Learning a través de sus frameworks. Por ejemplo, en AWS está SageMaker, en GCP está Vertex AI y en Azure está Azure ML. Sabemos también que actualmente hay algoritmos que escriben códigos que los podemos usar como asistentes. No quiere decir que van a reemplazar a los desarrolladores, quiere decir que van a potencializar el trabajo del desarrollo y de esa manera lo tenemos que ver como asistentes. Entonces ahí tenemos unos ejemplos. También tenemos plataformas de analítica y herramientas low code que lo que permiten es para aquellas personas que no saben programar pero que tienen un muy buen dominio del negocio, pues que puedan escalar rápidamente sus soluciones. Por ejemplo, Camín, DataRobot, Comet ML, Metaflow, etc. Actualmente también tenemos numerosos grandes modelos de lenguaje o LLM por las siglas en inglés. ¿Y qué pasa? Con la aparición de estos modelos en el 2023, al darnos cuenta que eran modelos generalistas, tuvimos que aprender como científicos de datos la manera de relacionarnos
con esos algoritmos. Y ahí aparecieron nuevas técnicas como el prompt engineering, el fine tuning, el RAG, el poder de los embeddings, ¿cierto? Solo por mencionar que la llegada de esos tipos de algoritmos traen consigo también la responsabilidad pues, de aprender nuevas técnicas de interactuar con ellos. Tenemos modelos multimodales que tienen la capacidad de integrar diversas fuentes de datos, entonces datos estructurados, audios, textos, y también está rondando por ahí el rol del MLOps, que viene a ser un rol híbrido entre un DevOps y un Machine Learning Engineer, en la medida que es el rol responsable de las arquitecturas en cloud de Machine Learning. Entonces, este rol, por ejemplo, tiene la responsabilidad de levantar las arquitecturas para que los modelos se reentrenen. Porque, ¿qué pasa? Como científicos de datos, entrenamos un modelo, generamos un endpoint y ahí queda, ¿cierto? Y se empieza a consumir a través, por ejemplo, de una API y generas tus inferencias. Con el paso del tiempo, los datos pueden cambiar de comportamiento. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que las predicciones del modelo no sean buenas. Y es en este momento en donde, basados digamos, en la observabilidad del modelo y de los datos, que se debe tomar la decisión de reentrenarlos. Y pues esta tarea va a traer, por ejemplo, unas buenas prácticas de CI/CD, ¿cierto? Va a traer también, digamos, la responsabilidad de el registro de esos modelos, la validación de los datos. Entonces, esas tareas son más del mundo de DevOps, no tanto de un Data Scientist. Sin embargo, pues la industria dice no. Eso lo tiene que hacer alguien que sepa de las dos cosas, de DevOps y de Machine Learning. Entonces, ahí aparece el rol del MLOps. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos hoy. Parece un montón, es bastante, pero pues todos hemos sido juniors, todos hemos ido aprendiendo paulatinamente, y si aquí hay personas interesadas en ciencia de datos, pues hay que iniciar en la carrera, ¿sí? Tal vez no van a llegar a saber todo eso antes de su primer trabajo, pero es para que no se vayan asustados de que es mucha cosa. No, es una carrera totalmente viable. ¿Para dónde vamos? Así como vimos que en el 2023 llegaron los grandes modelos de lenguaje, que son modelos generalistas para el procesamiento del lenguaje natural, seguramente más adelante vamos a tener modelos que también sean generalistas en otros contextos. ¿Y esto qué nos va a permitir? Implementaciones mejores y más automáticas. Actualmente vemos que los frameworks de Machine Learning le están apostando muchísimo a integrar todos esos modelos que están con vendors diferentes, aquellos que son open source, los que no, digamos, los que son privados, ¿verdad? Entonces, en algunas de estas soluciones incluyen Bedrock de AWS, que es serverless. Está Jumpstart, en donde nosotros tenemos más control sobre la arquitectura que levantamos. Está Azure ML y Model Garden en GCP. Entonces, ¿qué tienen de común estos frameworks? Que ustedes entran y lo que vienen son catálogos de modelos que ya están disponibles para que ustedes los puedan usar en la nube. Por otra parte, ¿qué va a venir? Vamos a seguir viendo más transiciones de este rol, en donde el foco sean los algoritmos y los procesos de ciencia de datos en vez de la programación. Y esto era lo que les decía de lo que había pasado con los grandes modelos de lenguaje. Vimos que estos modelos son generalistas, ¿cierto? Que nosotros los debemos de adaptar. Pero no significa que Marcela huérfano va a hacer su Corpus y va a entrenar un transformer. No va a ser así. ¿Por qué? Porque ella no tiene, digamos, las capacidades computacionales para competir contra Meta, contra Google, contra OpenAI, ¿cierto? Ni tampoco tiene los datos que usaron todos ellos.
Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Usamos los modelos que ya tenemos disponibles. Y es allí en donde es muy importante la integración con los servicios cloud. Yo estoy totalmente convencida que como Data Scientist, cada vez este skill va a dejar de ser menos preferido y se va a volver más necesario en nuestro stack. Y bueno, así como está el rol del MLOps, también está el de LLMOps, que son quienes se encargan de, una vez customizado el modelo, digamos, si se hace un fine tuning, pues desplegarlo y consumirlo. Entonces, ¿cómo nos preparamos para esta transición? Primero, es muy importante la familiaridad con la nube. Si ustedes están interesados en ciencia de datos, hay que chequear cuáles son los frameworks de Machine Learning, aprender cómo se leen los datos, cómo se entrenan, cómo se generan los endpoints, pero no quedarse allí. Fundamental que busquen cómo estos frameworks se entrenan con otros microservicios dentro de arquitecturas cloud. Segundo, ahondar en el rol del MLOps, porque este rol busca operacionalizar el ciclo de vida de los modelos y, como lo mencioné, adaptar buenas prácticas de DevOps al mundo del Machine Learning. Esto significa monitoreamos los modelos, hacemos reentrenamientos, hay un versionamiento y buenas prácticas de CI/CD. ¿Listo? En tercer punto tenemos la ética y responsabilidad de datos. Yo creo que muchos de ustedes vieron que hubo preocupaciones y críticas sobre OpenAI y sus modelos, porque fueron los primeros que los liberaron, ¿cierto? Entonces, como que ahí empezamos a cuestionarnos qué datos son los que se usan para entrenar. Si yo tengo algo público, entonces mis datos también ahí. Los artistas, por ejemplo, para los modelos de generación de imágenes, sobre todo en Europa, pusieron tutelas porque decían mis obras no deben ser usadas para generar imágenes con un modelo de inteligencia artificial. Entonces, la gran lección es debemos cuestionarnos la ética y la responsabilidad del manejo de los datos y recordar que nosotros consumimos modelos, consumimos datos, pero nosotros como usuario generamos datos. Entonces, saber cómo usan nuestros datos. En cuarto punto, el aprendizaje continuo, pues ya se habrán dado cuenta, los Data Scientists tenemos que estudiar un montón, tenemos que adaptarnos a las necesidades de los nuevos modelos. Fundamental que no reinventemos la rueda. Si tú estás en una empresa donde usan AWS, pues hay que usar SageMaker. No es que tú vas a hacer tu modelo desde scratch. No, utilizamos lo que ya existe para generar soluciones de valor más rápido. Y finalmente, fundamental, el inglés y las habilidades comunicativas, porque la mayoría de los Data Scientists estamos de cara a stakeholders en donde negociamos tiempos, negociamos entregables, revisamos sus necesidades y hay un mercado en el exterior que es muy atractivo laboralmente hablando. Entonces, ¿cómo quiero cerrar esta charla? La imagen y la frase fueron generados por ChatGPT 4. Yo le pedí un consejo para cerrar la presentación. Entonces, lo que nos puso es la inteligencia artificial no reemplaza la creatividad humana, la amplifica. Como científicos de datos somos los arquitectos del cambio. Diseñamos soluciones que transforman el mundo. Y creo que así debemos entenderlo. No nos van a reemplazar las inteligencias artificiales. Llegan como una herramienta que potencializa nuestra creatividad y nos permite iterar más rápido. Entonces, espero que esta charla los haya motivado al mundo de la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Fue todo un placer compartir con ustedes.